Bueno, cuando usted quiera, Padre. Bueno, ¿Cómo empezamos? ¿Con una oración? ¿Usted empieza? una oración. Hacemos una Muy oración, bien. sí. La hace usted, ¿sí? En nombre del En Padre, nombre y del del Hijo y del Padre y Espíritu del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos una invocación al Espíritu Santo antes de comenzar a conversar con un gran amigo, un padre para mí, que es el Padre Horacio Bojorge. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Horacio Bojorge, muy buenas tardes. Gracias por atenderme. Un gusto estar de nuevo con usted, Padre Javier Olivera, y con todos los oyentes de su muy visitados espacios. Bueno, sabe que la otra vez cuando conversamos hace un tiempo, la gente quedó muy contenta, muy edificada. Y por esta, más que entrevista, yo le llamaba una especie de charla descontracturada, ¿no? Con total libertad de espíritu. Sí. Y mucha gente pedía que hiciéramos una especie de segundo round, ¿no? Segunda sesión. Nunca Entonces, segundas partes fueron buenas partes. bueno, vamos a intentar. Vamos a ver, no, pero lo que el Señor hace siempre, yo creo que de repente con Dios se cumple eso, que la regeneración y que la salvación ha sido más maravillosa que la creación. Así es. Bueno, y como un disparador, primero quería comentarles que el Padre Horacio, bueno, sacerdote jesuita, ya tiene más de 80 primaveras encima, profesor de Biblia. Hoy quería hacerle muchas preguntas de distintos temas, ¿no? Pero antes de comenzar quería comentarles que acaba de dar a luz una nueva criatura, un nuevo libro del Padre Horacio, que para nosotros creo que es de muchísima utilidad. El libro se llama así, en tiempos en los que estamos viviendo, es polémico, varón y mujer. O sea, aunque parezca raro, claro, es bien contracultural, contrarrevolucionario, ¿no? En un tiempo en que se habla de que uno puede elegir y qué sé yo, bueno, acá, varón y mujer, subtítulo, entre designio divino y abolición demoníaca. Y tiene el prólogo, ni más ni menos, que de un arzobispo emérito, que es el arzobispo emérito de la ciudad de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. ¿De qué trata ese libro, padre? Así brevemente, para los que no conocen esta obra. Empieza con esta visión nueva que el Señor me ha dado a partir del 2018, que el varón y la mujer son creados a imagen y semejanza respectiva, el varón del verbo del Padre, de la palabra del Padre, y la mujer del Espíritu Santo. Los dos son imagen y semejanza, pero uno es a mayor semejanza, el varón a mayor semejanza del verbo y la mujer a mayor semejanza del Espíritu Santo. Y que juntos son uno solo sin dejar de ser diferentes, así como el verbo y el Espíritu son en el seno de la Trinidad distintos, pero se hacen uno solo como sabiduría del Padre, porque es el conocimiento que da el amor y el amor que se nutre del conocimiento. Y eso en Dios es, bueno, son inseparables conocimientos, digamos. Y por eso también el hombre, el varón y la mujer están destinados a ser uno solo. Porque, digamos, padre y madre están en el orden, digamos, en el orden de la físico, diríamos, terreno, pero Espíritu Santo y Verbo están en el orden propiamente de la semejanza divina. Así que es su ser teológico, digamos, su ser sobrenatural es ser junto en la sabiduría del Padre. Hay un tema que siempre... Y cada uno configurarse a imágenes. Y eso era primitivamente antes del pecado. Imagínense lo que era. El varón, foto perfecta del Verbo, y la mujer, foto perfecta del Espíritu Santo. Y cómo esa imagen se corrompe, eso es todo el primer capítulo, ¿no?
esa imagen se corrompe por el pecado original, la semejanza, no la imagen permanece, pero la semejanza se corrompe, y eso es lo que viene a restaurar Cristo. Y ahí está el misterio de el misterio de la redención, que el Verbo se hace hombre para restaurar la imagen del varón y para divinizar y realizar sus bodas con la nueva mujer, que es la iglesia, pero que se va realizando en el alma de cada mujer, ¿no? Y eso está en la base también de que así como Cristo es uno en la Eucaristía y en cada partícula está el entero, así la iglesia es una, pero se encuentra entera en cada mujer. Hablando del varón y de la mujer, ¿no? Uno sabe que por la Biblia tenemos ese castigo que algunos quieren negar, que es el castigo del pecado original, donde se plantea que a partir de la tentación de la serpiente a Eva y a su vez la proposición de Eva hacia su marido, ¿no? Adán, ambos cae la naturaleza humana. Y yo la otra vez pensaba que en tiempos antiguos, hace ya 50, 60, 100 años, digamos que el hombre siempre fue un miserable y la mujer también, o sea, somos pecadores por naturaleza. Pero cuando todavía la sociedad tenía ciertos resabios de cristianismo, bueno, había un pequeño como corset cultural que a uno le hacía más o menos caminar más o menos derecho, aunque tuviera rengo, ¿no? Aunque tuviera rengo. Pero ahora, ya en las últimas décadas, en los últimos 50 años, hay una enorme crisis de la figura del varón y de la figura de la mujer, ¿no? ¿Cuáles de estas crisis, usted que ya es grande, ya ha vivido bastante, en qué ve que está más atacada la mujer hoy y en qué ve que está más atacado el varón hoy? Padre, yo creo que los dos lo que han perdido es la referencia a su causa ejemplar, a sus respectivos arquetipos, que tienen que reconfigurarse por contemplación de los arquetipos. Por la contemplación, el varón, los dos tienen que contemplar los arquetipos, contemplar el Verbo y contemplar el Espíritu Santo. La serpiente a la que usted se refirió lo que hace es ofrecerle a Eva un conocimiento sin amor. Y eso es demoníaco. Porque en Dios están unidos en una especie de matrimonio intratrinitario, ¿verdad? El conocimiento del Padre y el amor del Padre, de modo que no se conocen porque se aman y se aman porque se conocen en una eternidad. Bueno, cuando el demonio a Eva le promete un conocimiento sin amor, ahí ya está separando. Y por lo tanto produce la decisión entre los dos. Yo creo que la primera discusión entre Adán y Eva fue después del pecado. ¿Por qué me miras así? Algo así, ¿no? Ese avergonzarse, y ese esconderse de ellos y de Dios. Es decir, un temor a conocerse, porque desapareció el amor. Yo creo que también es muy importante la 1 Corintios 13, cuando San Pablo dice, palabra, pensamiento y obra, sin caridad, no son nada. El conocimiento sin la caridad, claro. Y es la caridad la que informa el conocimiento y la que le da vida a todo. Y por eso también el libro del Génesis comienza, antes de las obras del Verbo, con un Espíritu Santo que impregna la creación, que digamos, ¿no? Se infiltra en la creación. El texto rabínico del siglo X después de Cristo nos dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, pero nosotros sabemos que el texto en los tiempos de Jesús decía que el Espíritu de la presencia divina, un espíritu de amor de la presencia de Dios, soplaba en el agua, es decir, infundía, insuflaba el agua, la impregnaba el amor.
y que el Verbo trabajaba sobre una criatura, sobre una creación, sobre una materia ya impregnada de amor, que era el proyecto, ¿verdad?, de la imagen terrena de la sabiduría del Padre. ¿Qué iban a hacer ellos dos? En esa unión que se promete, ¿no? Dejarán a su padre y a su madre, sus orígenes terrenos, y se reencontrarán con su origen eterno. En uno. Por una unión que, si no se da por la gracia y por su semejanza con Dios, es imposible que se dé ya por la herida del pecado original y por la separación, digamos, de la separación de las pasiones de esa sabiduría divina. Entonces, esa ignorancia que viene de haberse separado de los arquetipos y haber perdido la contemplación de los arquetipos y no saber a quién parecerse, y ese pensar que uno puede hacer las cosas y que el hombre por el conocimiento solo puede hacerlo, la inteligencia artificial es demoníaca, pero súper demoníaca. Lo que va a producir es precisamente esto que estamos viviendo: la catástrofe, la destrucción, la muerte. Es una guerra. Usted es conocimiento sin amor, es conocimiento puesto al servicio del odio. Usted más de una vez, en alguna de las conferencias que ha dado sobre el tema de los matrimonios... Un poquito más despacio en claridad con mi oído, sí. Usted más de una vez, en las conferencias que ha dado acerca de los matrimonios, de los noviazgos, de la situación del varón y de la mujer, ha dicho siempre que el pecado original afectó más al varón en un ámbito, puntualmente en la lujuria, sí, ¿no? El hombre está hecho hacia afuera, digamos, ¿no? Y a la mujer más en la vanidad, el hecho de querer, bueno, algo de vanidad sana siempre hay en la esposa, digamos, ¿no? Para agradar a su marido. Pero es como que uno ve en este tiempo en el que el cristianismo, o sea, ya no tenemos cristiandad, ¿no? Pero ni siquiera tenemos cristianismo en algunos cristianos. Entonces no tenemos una especie de ámbito, de hábitat más o menos católico en el cual uno pueda manejarse. ¿No le parece que tanto el varón como la mujer ya no saben bien qué es el matrimonio y hay una especie de crisis de madurez al momento de tener que casarse, que elegir pareja, que elegir noviazgo? Es como que el hombre caído, es lo de San Agustín, lo de caído de Dios, ¿no? Caído de ti mismo. No hay un norte. Entonces el varón no sabe cómo ser varón y la mujer no sabe cómo ser mujer. Y por ende, muchos matrimonios terminan fracasando. Sí. Padre querido, yo creo que yo vuelvo a lo mismo. Cuando se pierde de vista los arquetipos que conocimos por Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, Él nos abrió el camino a conocimiento. Y después en la predicación se ha perdido esta referencia a los arquetipos respectivos. Y toda la pastoral, digamos, familiar y esponsal se pierde. Bueno, preparación para los novios, previa a las clases, esas son puramente, bueno, cómo evitar los hijos y cosas por el estilo. La mística del varón, Cristo, y la mujer, Espíritu Santo, y las misiones respectivas, la cultura griega de alguna manera lo tenía, a pesar de ser ignorante del Evangelio. La mujer estaba en el gineceo y el varón en el foro. Bueno, hoy plantear eso es plantear que la mujer esté de algún modo sometida al varón es plantear una especie de mundo, entre comillas, troglodita. ¿Cómo la mujer va a estar sometida al varón de alguna manera si la mujer es tanto igual como el varón? Pero en la cultura cristiana ella era la doña, la domina en su ambiente. Y todavía no tan lejos Julián Marías, que es un filósofo de tiempos más o menos recientes, eso lo ve y lo explica muy bien.
¿Cómo el varón tiene el gobierno, dice él, y la mujer tiene el dominio? A ver, ¿cómo es eso? Eso le va a gustar a las mujeres que están escuchando. El varón tiene el gobierno y la mujer tiene el dominio, porque el amor es el dominio. El amor se enseñorea. El amor es el poder, es la fuerza, es lo que mueve todo. Lo que dice el Dante al terminar la Divina Comedia. El amor que mueve el cielo y las estrellas. ¿Y quién es esa? Es Beatriz. La cultura católica de la Edad Media creó al caballero y a la dama. Creó, digamos, las figuras humanas más parecidas a sus arquetipos que se puedan concebir. En la medida en que la ciudad terrena podía restaurar al ser humano, pero rodeada de la enemistad de los vikingos, de los bárbaros, de los unos y de los otros, y del Islam. Claro. Y después también todas las fuerzas que contribuyeron a la destrucción del Imperio español, que era precisamente la plasmación más perfecta de esta cultura. Todas esas fuerzas, y que después se encargaron de destruir al Imperio Austrohúngaro y después destruir también al Imperio Ruso. Es decir, hay una fuerza demoníaca en obra en la historia que ataca precisamente esto, que ataca precisamente ese ámbito que usted dice cultural y nacional y hasta político que permitía. Bueno, yo creo que el Señor fue capaz de hacerlo antes de Constantino, pudieron vivir así los cristianos, en un mundo totalmente adverso. Bien, lo saco un poco. Lo que pasa es que hay una ignorancia en los pastores de estas cosas. Y yo no me precio, digamos, de que ser mejor, pero ¿por qué me lo muestra a mí? Es misterioso. Bueno, el libro ese, reciente, son en realidad conferencias, ¿no? La primera parte son las conferencias que derivan de aquí, esta visión del varón y la mujer como imagen respectiva de uno y otro, y como causa ejemplar, y la mujer más próxima a la causa final, porque el amor es la causa final. Y la razón por la que el verbo actúa es el amor del Padre. Y por lo tanto, como dice el número 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el segundo número dedicado al capítulo de matrimonio, dice que la Sagrada Escritura comienza con una boda del primer hombre y la primera mujer que reflejan el matrimonio eterno del Verbo y el Espíritu Santo, y termina con la boda, que es, digamos, lo último en la ejecución y lo primero en la intención. El Verbo se encarna para divinizar a la humanidad y desposarse con la parte de la humanidad que ha sido divinizada. Y eso se va realizando a lo largo de la historia con las 7 iglesias, Padre, porque las 7 iglesias son el paralelo respectivo de los primeros 7 días de la creación. Los 7 días de la boda del Cordero son las etapas históricas en que se va desarrollando sobre la tierra, en las almas, este matrimonio de alma y alma. Y que se va dando individualmente, porque en cada alma de mujer que vive como esposa se realiza el desposorio a lo largo de la historia. Bien. Y no solo en las santas como Catalina de Siena y Santa Teresita y las canonizadas, en las ocultas. Lo saco del tema matrimonial y pasamos a otro tema que también usted, sobre el cual ha escrito más de una vez y que me dio pie con esto último que me dijo. Usted dice más de una vez esto de que el Señor me ha comunicado, el Señor me lo ha dado a conocer, el Señor me lo ha dicho. Bueno, a ver, la primera cosa. Bien, eso, ahí está. Es una pregunta que yo me hago y que hay gente que se puede hacer, es,
a ver, ¿con qué libertad el padre Horacio Jorge dice, miren, el Señor me ha dado a conocer esto? Y usted ha dado una conferencia, yo la recuerdo, que dice algo así como que Dios lo ha enviado con poderes, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente, el tema es a todos, Está en el Evangelio. a todos. Yo voy a dar mi humilde opinión, usted después me da la suya, es en mucha gente que se ha acercado a la iglesia o que se acerca a la iglesia últimamente, lo hace gracias a algunos movimientos, ¿no?, que lo ayudan en su conversión. Perdón, le pregunto la palabra. Gracias a Algunos movimientos, algunos grupos que son como un andador, una facilidad que ayuda a la conversión. Por ejemplo, el movimiento llamado el movimiento de la renovación carismática. Yo doy ahora, de parte mía, mi opinión de lo que con el tiempo he visto en algunos de estos movimientos. Que hay gente con muy buena fe, que tienen un enorme empuje, un enorme celo, ¿sí? En lo litúrgico a veces son bastante, digamos, parecida su liturgia quizás a un poco al movimiento o a las sectas protestantes, que algunas veces les sirve, a algunas personas les sirve como un punto inicial, pero que después esas almas buscan algo más, buscan algo un poco más, o sea, puede ser un puntapié inicial, pero esos después... movimientos, sí, esos Sí, movimientos van y buscan a las almas donde están. ok. Y es de ahí de donde están las sacan, y por eso no se puede quedar ahí. Tendría que volverse, digamos, a encontrarse con la liturgia tradicional incluso. Claro. Bueno, a eso iba. Hay grupos que yo he conocido en distintos países, que se acercaron a un primer impacto a estos movimientos, o por medio de estos movimientos carismáticos, a la primera conversión, ¿no? Pero que después necesitan algo más, porque es como a veces fuego de paja, ¿no? Necesita ahora un fuego más fuerte, de quebracho, de una leña dura, ¿no? Y esto lo encuentran, lo he visto en muchas almas, en una liturgia o en una música ya lo que podemos llamar la liturgia bien cuidada, la liturgia tradicional o la liturgia, si queremos, del Novus Ordo, pero seriamente celebradas, ¿no? Ahora, eso es la introducción. La pregunta es, en estos movimientos carismáticos se habla muchas veces de el Señor me dijo, el Señor me dice, el Señor me ha comunicado, voy a imponerte las manos, voy a hablar en lenguas, ¿no? ¿Cómo es que uno puede...? Yo le pregunto porque usted ha estado cercano a estos movimientos, por eso le pregunto. Sí, ¿Qué mensaje nos puede dar sí, de pero lo que no, es esto? cuando yo lo digo en otro sentido, porque si usted lee la Escritura, cuando Sí. entiende un pasaje de la Escritura, ¿de dónde lo recibió si no es del Espíritu Santo? La Claro. comprensión de la Escritura, incluso en la conversión, incluso en la antigua catequesis de los niños, que eran por preguntas y respuestas, pero había un momento en que el alma se apropiaba de lo que había sido puro conocimiento porque porque surgía el amor. Porque mientras la catequesis era simplemente conocimiento, no era transformadora. Tenía que pasar al amor, tenía que pasar a la relación personal. Y quizá eso es lo que se genera en el movimiento, en estos movimientos, que se empieza por una relación personal y después se va siguiendo y subiendo hacia la comprensión mística. ¿Y cómo saber que eso no es una sugestión mía, sino que es algo realmente de Dios? Bueno, se presta a eso, padre, se presta a la manipulación. Claro. Yo creo que, por ejemplo, los cursillos tienen ese peligro de la manipulación, porque
Hay una especie de mecanismo manipulador, ¿verdad? De manipulación de lo psicológico y de autosugestión, diría, ¿no? Yo no lo conozco por dentro, pero veo que el problema es precisamente, el problema de estos movimientos es la perseverancia. ¿Y por qué es la perseverancia? Porque no se ha creado la verdadera relación, el verdadero vínculo. Y el vínculo es de las virtudes teologales. Claro. Entonces, sí, quizá es también una manera de atraer, pero que por sí misma no alcanza. Es necesario llevar a las almas a llevar, en la medida en que uno puede llevarlas, ¿no? Pero es necesario que las almas sean llevadas por el Espíritu a eso. Yo cuando hablo de que tengo poderes, hablo que nuestro Señor envió a sus apóstoles con poderes. Y que si no se envían con poderes, yo recuerdo que me invitó el sodalicio de vida cristiana del Perú en el 2007 a un congreso en Lima que se hacía para preparar Aparecida. Ajá. Y yo llevaba a ese congreso mi inquietud de que se venía hablando en cantidad de documentos y cosas de la nueva evangelización, la nueva evangelización, la nueva evangelización. Pero la nueva evangelización era siempre nueva en sus métodos, nueva en su... Pero no se hablaba nunca de los poderes con que se enviaba a evangelizar. Y entonces mandar a evangelizar sin poderes es como mandar a los soldados sin armas al frente. Si no conocen el enemigo y no tienen poder ante los demonios, al fin entran en crisis de fe, porque ven que el evangelio que llevan no lo acepta nadie. Y no comprenden por qué no lo acepta. ¿Y cuáles son los poderes que tiene un sacerdote? Y conocer los demonios, conocer los espíritus, el discernimiento de espíritu San Ignacio va en esa línea. Pero cuando se pierde esa sabiduría en forma pandémica dentro de la iglesia, ¿no? Mire que ya Rosmini hablaba de las 7 llegadas de la iglesia y hablaba contra la teología de los manuales. Claro. Rosmini, hace tiempo. Por las dudas, sí. Cuenta que en la formación de los sacerdotes había un manual que era, sí, conocimiento organizado, pero ¿dónde estaba lo otro? Es decir, el amor, ¿no? La parte mística, la parte... ¿Sí? Por las dudas, como paréntesis, para si hay gente que nos está mirando y no sabe qué es esto de los discernimientos de espíritus, simplemente me tomo el atrevimiento frente al padre Horacio de decir que probablemente es lo más grande y lo más genial que San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, el fundador de la Compañía de Jesús, ha escrito. Mire que no es San Ignacio, lo que hace es recoger toda la tradición. Padres del desierto, que en el Renacimiento parece que se estaba como diluyendo, y volver a la conciencia, la fuerza de la conciencia. Mire que Tomás Moro es un mártir de la conciencia, y San Ignacio también, de alguna manera es un hombre de la conciencia, y son contemporáneos. Parece como que hay una llamada a la conciencia, porque no sé, habría que elaborar esto, ¿no? A la recta conciencia, claro. Sí, de la recta conciencia, de que todo se juega acá, de lo que yo hago con los pensamientos que me vienen, tanto de un lado como del otro. Lo que hace San Ignacio es que esa sabiduría múltiple de los padres del desierto, que es la Filocalia y todos esos textos inmensos, él lo reduce a unas reglas muy sencillas, muy simples. Y la pone en servicio precisamente de la confesión. Ah, mire. Para ver cuándo los pensamientos son, el mal pensamiento que viene de fuera, cuándo es meritorio al resistirlo. Porque muchas veces las almas simplemente por tener pensamientos se sienten culpables. Claro. ¿Sí? Le falta el ABC de la conciencia, de la formación de la conciencia.
cosa que los padres daban, Ujú. pero que se había ido, sobre todo pienso que en el Renacimiento, con ese encandilamiento que hay por la cultura clásica, el griego y el hebreo y el latín, y aún el hebreo, pero sobre todo el griego y el latín de Cicerón y de los autores paganos y de la cultura griega, está muy bien, pero de repente el griego de San Agustín, a mí me pasó en los estudios clásicos de la compañía, que en Sí, vez de darnos el Nuevo Testamento en griego, eran las tragedias griegas. ah, mm, Y entonces digo, y en vez de darnos el latín de San Agustín, etcétera, era el latín de Cicerón. Que está claro, muy bien, pero yo digo, no era económico eso, no era funcional a nuestra misión sacerdotal. entiendo. Yo pasé, y lo agradezco mucho, la formación que me dio, la formación de las lenguas, pero esa misma formación de las lenguas se podía haber dado en el vehículo revelado de la escritura. Exacto. Mm. Y el hebreo yo lo aprendí por mi cuenta, pero no estaba en los currículos. Y lo que había eran unas clases irrisorias que nadie llegaba a dominar. Y el resto de los poderes, digamos, que a veces se habla de que algunos sacerdotes pueden llegar a tener, el de imponer las manos, el de sanar enfermos. A veces la gente pregunta, a ver, padre, ¿usted me puede imponer las manos, a ver si me puedo sanar o me puedo calmar? ¿Cómo uno como sacerdote debe responderle a la gente esa? Porque yo, entre comillas, yo no siento nada, no siento la necesidad de llamado de Dios de imponer Mire, las manos. mire, querido padre, yo cuando impongo las manos no son mis manos, son las manos de Cristo. Yo no sé lo que Él puede hacer ni no. Pero a mí me ungieron las manos en mi ordenación, me las ataron, que Mm. simbólicamente es para que no las usara para mis fines, sino que se las entregara al Señor para que Él obrara con ellas. Sí. Y yo se las entrego y las impongo, pero son las de Él. Mm. Y Él obrará o no lo que esa alma puede recibir. Mire. Y yo lo que percibo es que esas manos infunden paz. A veces uno tiene una conversación con una persona que está afligida, inquieta, y pasa un rato hablando y el alma no se tranquiliza y dice, bueno, chao, basta. ¿Quieres que te imponga las manos? Sí. Se le imponen las manos y se calma la tormenta. Porque son las manos del Señor que actúan. Y esto yo Claro. creo que es una gracia que tiene todo sacerdote, un carisma que tiene el sacerdote, porque a todos los ordenaron ungiéndoles las manos. Y si entendieron que ungirlas es dárselas a Cristo, y que son de Cristo, como yo soy Cristo cuando consagro y perdono, Mm. entonces, pero eso, yo no sé, pero eso es teología clásica. Quizás, a ver, los curas, entre comillas, de mi formación más conservadores o más, entre comillas, más tradicionales, tenemos un poco le digo la verdad, tenemos un poco como de vergüenza a veces de hacer eso, porque dice, a ver, ¿qué le pasó a este cura? Pero, Celebra, no sé, la misa en latín y después está imponiendo las manos, esto es medio tradismático. yo lo entiendo perfectamente, pero eso es porque se ha perdido el Mm, sentido tradicional de las cosas. Y por eso el sacerdote o el obispo se avergüenzan de que le besen la mano. Pero eso es una ignorancia. mm, Los fieles besaban la mano del sacerdote. es cierto. En Y lo México me ha hemos pasado visto, más de una vez. esa vergüenza la hemos visto hasta nuestro pontífice. Mm, cierto. Pero eso es porque se ignora lo esencial. Mm, Porque se pierde la mirada de fe sobre las cosas. mm, Y esos sacerdotes tendrán sus dones carismáticos, digo yo no, ciertamente él manda a curar enfermos. Yo cuando hablo de eso digo, bueno, yo no sé si mis manos infunden paz, sí, lo veo, es un hecho de experiencia. Yo no curo paralíticos ni hago andante. mm, Pero lo que ciertamente digo es que el Señor me da esta doctrina para sanar al amor herido. Y mm, que no es solo un poder para sanarlo con la madre,
es una comprensión de cómo y por qué está herido. Es decir, que es una fisiología de la enfermedad. Es entender que está herido por la pérdida de su contacto con los arquetipos y también de una especie de pérdida o de debilitamiento o corrupción de la enseñanza de lo que es el varón y la mujer. Claro. De la pérdida, pero claro, yo no culpo al catolicismo de la pérdida de su sabiduría, porque eso es una de las consecuencias de la persecución de que es objeto. Padre, no tenemos libertad de enseñanza en nuestras escuelas. Y a los niños se los sacan de la familia para llevarlos a esas escuelas. Entonces, ¿cómo esos niños, generación tras generación, pueden recibir la sabiduría cristiana? El conocimiento de la vida de sus santos, el conocimiento de, ¿verdad?, de la sabiduría de la fe. Si se los saca de la familia y se los mete en escuelas donde ni siquiera en las escuelas católicas se puede enseñar. Claro. Y después usted recibe unos jóvenes para los cuales, digamos, el catecismo los revienta. Has venido a destruirnos, sabemos quién eres. ¿Qué hay entre esto y yo? ¿Qué hay entre el Evangelio y mi vida? Padre, estamos viéndolo. El fenómeno de la sinagoga de Cafarnaúm lo estamos viendo en nuestra cultura. Esa extrañeza por esta enseñanza que tiene que ver conmigo. Incluso, miren, padre, que con lo que yo predico también pasa eso. Es decir, que en los ambientes católicos tradicionales o ya medio liberales, sí, esto parece, pero eso es mística. Claro que es mística. Como si estuviera mal, digamos, ¿no? Porque la fe es misterio. Usted le saca el misterio a la fe y ¿qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Cómo se le saca el esqueleto a un animal? ¿Qué queda? Si la mística es el esqueleto de todo lo demás. Le voy a hacer algunas preguntas que me han llegado y también se las hago yo como sacerdote, ¿no? Algunas preguntas que me han llegado a mí y que también a su vez se las transmito yo también como sacerdote. Y es en concreto sobre nuestra oración, nuestro modo de elevar el alma a Dios, digamos, ¿no? En muchos ambientes de vuelta, quizás tradicionales, conservadores, de buena educación católica, pensamos o creemos que el único modo de rezar es con el Santo Rosario, que yo rezo, gracias a Dios, todos los días, o intento rezar todos los días, o con alguna novena, o con alguna oración mecánica, ¿no? Vocal, quiero decir. Yo he hablado más de una vez sobre la devotio moderna, como una característica de un católico, entre comillas, tradicional moderno. Pero, hablando de esto que recién conversábamos, algunos me han preguntado, muy bien, padre, esto es la corrupción de la espiritualidad católica, ¿no? ¿Cómo sería, esbozando a grandes trazos, cómo sería un regreso hacia esa devotio tradicional, o sea, anterior? ¿Cómo se fabricaban santos antes, conforme a la oración? ¿Cómo era la vida espiritual? Usted algo contó de los padres de la iglesia, pero ¿qué le podría responder usted a una persona que le hace este planteo? Mire, padre, yo lo he visto, por ejemplo, en la escuela del padre Alberto Ibáñez, que hay como una especie de decir, bueno, no es lo más importante en este movimiento la oración vocal. Va más por la oración de contemplación activa o contemplación infusa, llegando a la contemplación infusa y a los grados de quietud, etcétera, un camino muy real. Pero yo creo que por la oración vocal también se llega al reposo y a
y al infuso. Es decir, eso que se toma como una distracción, muchas veces no es una distracción. Pongamos ejemplos para que la gente entienda. Para que la gente entienda, yo estoy explicando para que la gente entienda. Digo, la oración vocal, la oración vocal es, por ejemplo, el rosario. Pero la contemplación infusa, si uno no ha leído algún tratado de mística, no va a entenderlo. Bueno, padre, pero aquí tengo que dar un tratado de... bueno. No, a ver, usted me pide demasiado que haga una síntesis acá. Eso que usted decía recién. Padre, se lo voy a explicar con el rosario. Lo voy a explicar con el rosario. Yo digo, muchas veces la gente me dice, padre, yo con el rosario me distraigo. Y yo le digo, mira, tené cuidado, no digas que te distraes, porque anda con una libretita para anotar, porque muchas veces en el rosario la Virgen te habla de tu vida. Es decir, que mientras tú rezas y contemplando misterios o no sé cuánto, aunque no los contemples, la Virgen te habla y te habla de lo que tenés que cocinar esta noche, de lo que tenés que comprar para y de lo que no sé cuánto, y del cumpleaños fulanita. ¿Y eso por qué es distracción? Si te está hablando de tu vida. Exacto. No, ¿por qué? ¿Por qué no es inspiración? ¿Por qué ese menosprecio? Y digo, es el menosprecio de la vida del fiel, que es el encargado de consagrar las cosas. Y es un desprecio protestante. Porque lo católico es precisamente la celebración de esa cotidianidad como algo santo. Porque ahí es donde se ejercita el amor, la caridad. En esas pequeñas cosas. 30 años vivió Jesús en Nazaret, oiga, ¿qué hacía? Claro. No había diario, no había tele. ¿Qué hacía 30 años? La vida común. Y la comunión. Y el estar junto con María, con San José, y estudiando las Escrituras, ¿verdad? Los vínculos. El rosario me vincula con Cristo, me vincula con el corazón de María, que guardaba estas cosas en su corazón. Es decir, y me pone entre mis deberes de amor y entre mis omisiones, ante lo que sea. La Virgen me habla, la Virgen me... También entonces, tengo que ir con una libretita para anotar las inspiraciones. Sí. También es verdad que hay gente que pregunta muchas veces, padre, ¿cómo hay que rezar? Bueno, es la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. El Padre Nuestro es el resumen de las oraciones. Pero después yo trato de responder que cada uno reza como es. O sea, no hay un alma que reza igual a la otra. Si a uno le sirve, le da más devoción y lo une más a Dios, la adoración al Santísimo, bendito sea Dios. Si a uno lo ayuda la lectura del breviario o de la Sagrada Escritura, bendito sea Dios. Y uno cómo se da cuenta que está rezando bien. Y se da cuenta que está rezando bien si está obrando bien. Sí, mire, yo creo que si se alimenta el vínculo, sí. Si yo tengo ahí una relación personal, porque también yo puedo estar rezando por cumplir. Claro. Y que si no rezo me siento culpable porque no hice lo que tenía que hacer, pero yo digo, ¿verdad? Uno se aliena en esa forma o en esa actitud. Porque lo saca del pentagrama del amor, le saca la clave de sol. La clave de sol es que sea todo una relación de amor. Y por eso yo recuerdo esos actos que había en los devocionarios antiguos, el acto de fe, el acto de caridad, el acto de esperanza, el acto de presencia, de ponerme en la presencia del Señor cuando voy al sagrario. Esos actos son fundamentales porque son actos de las virtudes teologales. Y después de hechos esos actos de las virtudes teologales, cuando uno se pone en esa clave de la virtud teologal, todo lo demás
fluye en esa clave. Es como la clave del pentagrama. Después la melodía o el ritmo o lo que surja en el pentagrama será quién sabe qué, pero está en esa clave. En la clave de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Pero la mayor es la caridad, y la que permanece es la caridad, porque las otras pasan. Es decir, que la caridad, ¿qué es? Amor a Dios y a los demás por Dios. Así es. Bien, padre, bueno, le hago la última No sé si pregunta. con esto queda respondido, padre, a Sí, lo que usted me... sí, en gran parte sí. Igual es un modo también de disparador para que la gente, y comencemos todos a pensar, porque, Bueno, vuelvo un poquito sobre sí, los grados diga. porque en la compañía a mí me pasó que era la contemplación activa y el grado y los grados de contemplación infusa, cuando la inteligencia entra en reposo y se suspende, y no es uno ya el que piensa, sino que queda en una especie de quietud intelectual que a veces te pierde la noción del tiempo. Y no es que se duerma, pero queda suspendido, como pasa muchas veces a los fieles en la adoración del Santísimo, queda ahí, ¿verdad? Eso es porque Dios obra, digamos que, como yo diría que, lo digo a veces, te anestesia y te opera. Porque mientras vos hablas, él no, parece que no puede hacer, porque cuando vos te callás la boca y quedás dormido, él obra en tu interior. Y él realiza una obra que tú no sabés. Porque mientras a vos te pegan en la anestesia, no sabes lo que está haciendo el cirujano cuando tripas. Sí, a veces es como ir al dentista, uno tiene que dejar de hablar para que el otro opere, ¿no? Bueno, pero eso son, digamos, porque me quedaba eso de los fenómenos místicos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, la última cosa que quería comentarle es, ahora, si Dios quiere, poco a poco, vamos a ir gradualmente saliendo de todo este tema del COVID y compañía, ¿no? Yo me parece que veo como sacerdote que no va a ser lo mismo que antes, sin ninguna duda, no porque cambien las normas, ¿no? Sino porque lamentablemente muchas almas en estos meses se han ido, en algunos casos, entibiando, se han ido como acostumbrando a, bueno, no acercarse a los sacramentos, a no tener la misa como tenían antiguamente. Yo no creo que todo el mundo vuelva como antes, ¿no? A la práctica de los sacramentos, que es el medio ordinario de la transmisión de la gracia santificante, ¿no? O sea, los sacramentos, para eso está la iglesia, para administrar los sacramentos y evangelizar. Y esto creo que va a traer una cierta purificación en mucha gente, en muchos bautizados. ¿Le parece a usted algo por el estilo o no? ¿O cree que va Sí, a ser padre. para bien? Mire, usted se acuerda que en la charla anterior que tuvimos, yo empezaba con San Pedro y que el juicio empieza por la casa. Y íbamos a Claro. Mateo, que hablaba de eso precisamente, las tres parábolas anteriores antes de hablar del juicio de las naciones. Y ahora, últimamente me ha llegado en estos días, que está en relación con esto que viene ahora, y es la palabra de Jesús a Pedro que le dice, mira que el demonio os ha pedido para pasarlos por la zaranda. Cuando vuelvas en ti, confirma a tus hermanos, porque también nosotros estamos siendo zarandeados. Sí, es cierto. Todos estamos por la zaranda. Y algunos que parecían trigo, resulta que eran arena, y se van por la zaranda. Y van a quedar los que van a quedar en la zaranda. Que van a quedar los que resistan esto. Porque esto es una prueba y es una purificación y es un zarandeo que es un juicio y una separación del trigo y la cizaña.
Es que muchas cosas van a morir, muchas cosas se van a ir. Es así, esto es una obra de Dios para purificar, es un juicio que separa. Los ángeles vienen y separan el trigo de la cizaña. Y bueno, todas estas cosas es para que la gente que tenía su confianza puesta en exterioridades, o las ponga en Cristo, o se vaya por la cizaña, por la zaranda. Se vaya por la malla de la zaranda. Si no estás agarrado a Cristo, te vas por la malla de la zaranda. No tenés volumen de vinculación con Cristo. Es decir, estás dependiendo todavía de muchas cosas que no son Cristo. Y me venía incluso el hecho de las fronteras nacionales. Es cierto que es el mundo sin fronteras que quiere Soros y no sé cuánto, que nos van a descuartizar y que van a no sé qué. Y ahí me venía la palabra del Señor, que te piden andar una milla, anda dos, te piden dale el manto. Si vos tenés lo esencial y nadie te lo puede quitar. Mientras no sea tu relación con Cristo, todo lo demás es secundario. Todo lo demás puede pasar, pero eso no. Y mi relación con Cristo no. Creo que el Señor lo que quiere con estos es, digamos, juntar el rebaño y las ovejas que son de Él escuchan su voz y lo siguen. Y los otros no. Esta es una prueba por la que pasamos. Sí, a la gente también que está sufriendo por no tener sacramentos o por no tener buenos sacerdotes cerca. Bueno, la gente que sufre manteniéndose unida a Cristo, esa permanece en su sufrimiento. Exacto. La gente que apostata, bueno, si se puede se recupera, pero lo que dice es, cuando vuelvas en ti, confirma a tus hermanos. Sí. Sí, hay que llevarle un poco de mensaje también de esperanza, menos de aquí abajo a la gente, porque probablemente algunos no puedan encontrar sacramentos, ni misa, ni confesores, pero ¿no? Tampoco hay que aferrarse a los sacramentos, Nuestra fe, ¿cuánta gente? A ver, los papás de Schneider, de Monseñor Schneider, vivieron sin sacramentos toda su vida en la Unión Soviética. Eso es verdad. Es parte de no conocer la historia, nuestra historia, ¿no? Hay una famosa mística rusa que se fue con sus padres, no sé, Eufemia o algo así se llama, que vive y se fueron totalmente de la ciudad y vivieron en las montañas por la fe. Mire. En la Unión Soviética, ¿no? Pero se fueron ya antes de la Unión Soviética, pienso. Sí, yo siempre pienso que los cristeros estuvieron 3 años casi sin sacramentos y en muchas veces los primeros cristianos no tenían posibilidad ni siquiera de recibir la comunión durante años. Padre, la gente que vivía en campaña, en las montañas, en los campos, no tenían nada de eso. Y vivían su fe, en la familia. Sí. Yo creo que hay que promover la homeschooling. Sí, estoy totalmente convencido de eso. Volver a la familia. Bueno, padre, como siempre es un gusto enorme escucharlo, aprovecharnos de usted y de su caridad y su tiempo. Así que bueno, le voy a pedir que nos deje la bendición para los que han escuchado esta pequeña conversación entre curas amigos. Le agradezco muchísimo esta posibilidad que me da para hablar con los seguidores que no te la cuenten. Espero que a mí me crean. Esperemos que a usted le crean. No lo tomen como un cuento del Faro Jorge. Bueno. Así que Dios Todopoderoso lo bendiga a usted, Padre, y a toda esta audiencia que nos ha seguido y a los que vendrán y la escucharán. Que no pasemos por la malla de la zaranda, sino que quedemos prendidos de Cristo. Amén. Amén. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar.
Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios, y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.